En un vídeo anterior hemos mostrado cómo efectuar la combinación de correspondencia con el asistente que nos ofrece Writer. En este vídeo vamos a ver un modo diferente de efectuar la misma tarea. En mi opinión, la manera en que vamos a ver aquí es más eficiente y ágil, pero habrá que tener en cuenta el modo diferente en que Writer establece la conexión con los datos. Tenemos un documento de ejemplo con el que vamos a reclamar a unos asociados las cuotas que tienen atrasadas. Los datos los tenemos en un libro de calc, asociados ODS, en cuya hoja asociados disponemos de la información de nombre, apellidos, ciudad, género, antigüedad e importe. Vamos a cerrar la hoja de cálculo porque no la necesitamos. Recordemos que para efectuar una combinación de correspondencia necesitamos tres cosas. En primer lugar, hemos de tener un documento principal. En nuestro caso es el modelo de carta que tenemos preparada, con unos marcadores de posición mostrando dónde debe ir cada uno de los datos. El segundo paso es determinar el origen de los datos, que se deben combinar con ese documento. Hay varias maneras de hacer esto. Una ya la hemos mostrado en el vídeo de combinación de correspondencia, donde en el tercer paso del asistente para combinar correspondencia se nos pedía seleccionar una lista de direcciones. Otra manera podría ser desde el menú Herramientas, seleccionando Origen de libreta de direcciones. En este caso se nos abre un diálogo, plantilla de asignación de libretas de direcciones, donde podríamos seleccionar un origen de datos y al mismo tiempo asignar los campos de nombre, apellidos, dirección, ciudad o cualquier otro para poder insertar un bloque de direcciones desde el asistente de combinación. Este método también puede resultar un poco farragoso, así que cancelamos este diálogo. El método que vamos a mostrar es mediante inserción de campos. Abrimos el menú Insertar y en el submenú Campo seleccionamos Más campos. Se nos abre el cuadro de diálogo Campos. Activamos la pestaña Base de datos y se nos muestran las bases de datos registradas por LibreOffice. A la izquierda hay diferentes tipos de registros que se pueden seleccionar, pero de forma predeterminada ya está seleccionado el que necesitamos, campos de combinación de correspondencia. En la lista de base de datos tan solo se muestra la base de datos de ejemplo de bibliografía que instala LibreOffice. Vamos a añadir nuestra hoja de cálculo de asociados. Bajo la lista de las bases de datos se muestra un botón Examinar que nos permite añadir archivos de bases de datos. Pulsamos el botón Examinar y tan solo debemos seleccionar la hoja de cálculo que contiene los datos asociados. Al abrir ya se nos muestra la base de datos de asociados en la lista. Aquí debemos hacer una pausa para explicar el diferente comportamiento que tiene LibreOffice entre hacerlo de esta manera o hacerlo con el asistente para combinación de correspondencia. Cuando seleccionamos los datos con el asistente, la conexión a los datos queda embebida dentro del propio documento. Eso es lo que permite que cuando los datos se actualizan y volvemos a ejecutar la combinación, ésta se realiza con los datos actualizados. Los datos insertos de esta manera solo son accesibles desde el propio documento. En cambio, en la forma en que acabamos de hacerlo, desde el diálogo de campo, lo que ha hecho Writer ha sido crear un archivo de base de datos en formato del programa base de LibreOffice. Esto lo podemos comprobar fácilmente con el explorador de archivos. Podemos comprobar que en la carpeta de documentos, además del libro de asociados y de la carta modelo, se acaba de crear un archivo asociados 0.odb. Este es una base de datos en formato de LibreOffice. Su única función es establecer una conexión de los datos contenidos en la hoja de cálculo con LibreOffice. La ventaja de hacerlo así es establecer que esta base de datos no solamente esté disponible para el documento, sino que estará disponible
para cualquier otro documento e incluso para la hoja de cálculo Calc, con la cual podríamos crear una tabla dinámica a partir de estos datos. Es importante que seamos conscientes de ello para que por error no se nos ocurra borrar el archivo ODB, porque de hacerlo se rompería la conexión con los datos. Matizado esto, podemos proceder a insertar los campos de combinación. Lo podemos hacer desde aquí mismo. Si expandimos la base de datos asociados, se nos muestran las dos hojas que componen el libro. Los datos que necesitamos están en la hoja asociados. Si expandimos asociados, se nos muestra la lista de campos. Entonces, la tarea resulta tan fácil como seleccionar en el documento el marcador de posición del campo que queremos, en este caso nombre, y en la lista de campos seleccionar nombre. Podemos pulsar el botón Insertar del cuadro de diálogo, o mucho más fácil, hacer doble clic sobre el campo en la lista. Podemos comprobar en el documento que el marcador de posición ha sido reemplazado por el campo nombre insertado entre ángulos. Si apuntamos encima del nombre, una etiqueta emergente nos muestra el nombre completo del campo. El nombre de un campo está integrado por el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla y el nombre del campo, separados por puntos. Ahora seleccionamos en el documento el marcador de posición para apellidos y en el diálogo campo hacemos doble clic en apellidos. Seleccionamos el marcador de posición para ciudad y en el diálogo hacemos doble clic sobre ciudad. En el saludo seleccionamos el marcador de posición para nombre, hacemos doble clic en nombre y hacemos lo mismo con importe y con antigüedad. Cerramos el cuadro de diálogo campos y ya tenemos nuestro documento a punto para ejecutar la combinación. Para combinar los datos, simplemente hemos de dar la orden de imprimir. Haciendo clic sobre el botón Imprimir de la barra, surge una advertencia. Writer ha detectado que el documento contiene campos de bases de datos y nos pregunta si queremos imprimir una carta en serie. Este diálogo se mostrará cada vez que vayamos a imprimir un documento con campos de bases de datos. Si respondemos que no, simplemente se imprimirá el documento actual. Si le decimos que sí, aparecerá otro diálogo para imprimir en serie. Pulsamos el botón Sí y se muestra el diálogo Combinación de correspondencia, que en versiones anteriores se denominaba Imprimir en serie. En este diálogo hay un panel superior a la izquierda que permite navegar por los datos que tiene registrados LibreOffice, seleccionando la base de datos asociados, dentro de ella el apartado tablas y dentro de tablas la tabla asociados. A la derecha se nos muestran los datos. Aquí podemos hacer bastante cosas con ellos. Por ejemplo, ordenarlos. En la barra de herramientas de este diálogo veremos que hay botones para ordenar ascendentemente, ordenar descendentemente y ordenar mediante un diálogo que nos permite seleccionar hasta 3 criterios de ordenación. Seleccionamos cualquier dato de importe. Hacemos clic sobre el botón Orden descendente y podemos comprobar que los importes se han ordenado de forma descendente. Si seleccionamos un dato de apellidos y pulsamos el botón Orden ascendente, comprobaremos que se ordena alfabéticamente por apellido. Hay un botón para restablecer filtro orden. Lo pulsamos y se restablece la disposición original de los datos. Otra cosa que podemos hacer es filtrar. Aunque hay un botón para filtro estándar, en esta versión no está funcionando correctamente,
pero sí que disponemos de un botón para filtro automático. Si queremos hacer la combinación de correspondencia solo para personas de Tarragona, seleccionamos cualquier dato de la ciudad Tarragona y pulsamos el botón filtro automático. Se nos muestran solo los 3 registros de Tarragona. Pulsamos otra vez el botón de restablecer filtro orden. Debajo de este panel de datos, a la izquierda podemos seleccionar la cantidad de registros que queremos combinar. Todo, desde uno hasta otro, numerados, o, una cosa curiosa, registros seleccionados. En la hoja de datos, pulsando sobre el cuadrito de la izquierda, se selecciona un registro. Con ayuda de las teclas Control o mayúscula, podemos hacer selecciones múltiples. En ese caso se activa automáticamente registros seleccionados. Como no es lo que queremos, seleccionamos todo. A la derecha determinamos si vamos a enviar la salida a la impresora o a un archivo. Como siempre, recomendamos que la salida sea a un archivo y pulsamos sobre el botón de opción correspondiente. Al activarlo, nos ofrece guardar el documento combinado como documento único o como documentos individuales. Siempre lo guardaremos como documento único. Pulsamos el botón Aceptar y se nos muestra el cuadro de diálogo Guardar como. Lo nombramos documento combinado y pulsamos en Guardar. La ventanita de combinación de correspondencia nos va informando del progreso. Y ya está hecho. Si queremos comprobar el resultado, vamos a abrir el documento combinado que acabamos de crear. Y podremos comprobar en él que hay una página para cada registro de nuestra lista de datos. Personalmente, este método me parece mucho más cómodo y eficiente. Nos permite sobreescribir directamente los marcadores de posición, cosa que no podíamos hacer con el asistente. Como inconveniente está el no acceder a la vista previa de los datos antes de efectuar la combinación, pero eso lo podemos resolver abriendo la barra de herramientas Combinación de correspondencia, que seguirá funcionando perfectamente. Otro inconveniente, pero que al mismo tiempo también es una ventaja, es que Writer haya creado un nuevo archivo de base de datos para poder establecer la conexión con los datos originales. Y debemos ser conscientes de ellos para no perder esta conexión de datos. Pero por el vídeo habréis podido comprobar que hemos sido mucho más rápidos preparando esta combinación. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí.